Buenos chicos, bienvenidos de nuevo al Museo del Arroz. Sí, esto es el Museo del Arroz de Valencia. No lo parece, lo sé, pero lo es. Las circunstancias nos llevan a pensarnos, a reinventarnos y hemos decidido cambiar la forma de seguir transmitiendo la cultura del arroz. Si antes os invitábamos a que vinierais a nuestro Museo del Arroz, es ahora el museo el que os pide permiso para entrar en vuestras casas. Recordad que estáis invitados a este primer curso de cocina del arroz online, donde vamos a cocinar, sí, pero donde lo importante no es la cocina, sino los contenidos. Bueno, mirad, vamos a compartir hoy la cultura del arroz, vamos a hablar de cosas, vamos a aprender conceptos a través de una receta. Y hemos querido empezar a través de una receta que sea nuestra y que sea de temporada. Nuestro, el arroz de coliflor, ajos tiernos y bacalao, la paella de baecho y floricol que viene en pobre, en Aysati, Bavital, muy típica de Cuaresma, porque estamos ahora en Cuaresma y era habitual en aquel momento no utilizar nunca productos cárnicos. Bueno, pues un arroz que es muy sencillo de realizar, lo vais a ver enseguida, y en el que vamos a ir jugando con ingredientes de temporada. Bueno, lo primero y la dificultad más grande, encontrar bacalao, tal y como está en el mercado, no ha sido fácil. Fijaos, yo he ido buscando este bacalao, que me enseñó siempre a utilizar mi madre, ¿lo estáis viendo ahí? ¿Lo veis? Era lo que hemos llamado siempre bacalao inglés. Me quedaban estos restos en la nevera, pero con esto no había suficiente, de tal manera que he tenido que recurrir a este otro, al bacalao de Islandia, un bacalao salado, diferente, muy bonito por cierto, era una bacalada perfecta, grandísima, pero no es lo mismo. Voy a ir marchando la paella y ahora luego os explico por qué el bacalao de Islandia, el bacalao salado, no es igual que ese bacalao inglés que siempre han comprado nuestras madres. Vamos a empezar encendiendo el fuego. Sabéis perfectamente que lo más importante de todo cuando empezamos a hacer una paella siempre es que esté perfectamente nivelada. Esta está más o menos, pero yo creo que va a ser suficiente. Bueno, está bastante bien. Mira, vamos a subirla todavía un poquito más de aquí. Este paellero tiene unas hostitas que son maravillosas, que me van súper bien, porque me ayudan a nivelar perfectamente con 3 puntos la paella. Me recuerda un poco a los teodolitos que utilizábamos en la universidad cuando estudiábamos topografía. Bueno, vamos con los arroz. Primero que nada, vamos a pegarle un sofrito a la coliflor. Mira qué coliflor más buena he encontrado en el mercado. ¿Cómo que reconocemos una buena coliflor? Que esté prieta, que esté dura, que esté muy blanda. En el mercado central de Valencia. Y de los mercados, están vacíos, no hay nadie. Tiene un género ahora mismo fabuloso a unos precios de escándalo. Sin colas, sin aglomeraciones, sin nadie que te moleste. El mercado central de Valencia, el mercado de Montesoray, los mercados a acudir, que os están esperando. Bueno, vamos a cortar la coliflor. Te digo, es que está dura, ¿eh? Madre mía. Vamos allá. Vamos a ir desgranándola un poquito. Es bueno que hagamos los trozos, no pasa nada si los cortamos por la mitad. Mi madre diría que esto es un sacrilegio, pero no lo es. Lo podéis cortar un poquito por la mitad para que se sofría mejor. Empezaremos por la coliflor porque es lo que más tiempo nos va a costar de sofreír. Empezamos con los ingredientes y ahora luego enseguida nos ponemos a hablar del arroz. Vale, un poquito más de coliflor. Unas pellas más. Vamos allá. Cortamos. Y ¿ves? Yo le doy un poquito ese toque plano porque me ayuda, por lo menos a algunos, a que se vayan sofriendo mejor. Un poquito más. Ya está. Ya acabamos. Aceite. Mira, ya se me está empezando a quemar un poquito el aceite, demasiado caliente tal vez. Vale. ¿Aceite cuánto? Mirad, sé que os gustan mucho las proporciones, los números, así es que os lo diré. Yo le pongo el que creo que hace falta, pero si necesitáis pesar, si estáis empezando, si necesitáis un amuleto, entre 20 y 30 gramos por cada 100 gramos de arroz. 20-30 gramos de aceite por cada 100 gramos de arroz. Cuanto más graso sea el producto que estamos utilizando, más nos acercaremos a los 20 gramos por persona. Por ejemplo, digo por persona porque yo normalmente suelo poner 100 gramos por persona, pero bueno, esto va según el hambre y las entradas. Por ejemplo, decía, imaginaos que estamos haciendo un arroz de pato. Estamos haciendo un arroz de pato. Bueno, pues en este caso, vamos a bajarlo. En este caso, nos acercaremos del todo a los 20 gramos por persona. Estos tipos de arroces que estáis viendo, que vamos a
verduras, lleva el bacalao que no tiene nada de grasa. En este caso es mucho mejor que nos movamos en el entorno de los 30 gramos por persona. Bastante aceite, porque si no luego se nos comerá. Vamos a limpiar los ajos rápido para no entretenernos. No me quitéis mucha hoja, por favor, que a veces os veo limpiar los ajos y dejéis solo la parte blanca. No lo hagáis, el sabor más rico y más bueno está en esta parte de aquí, en la zona verde, la verdura de verdad, mucho más que el bulbo. O sea que suelen decirnos que estiramos hasta que ya no se puede más. Pero a mí me gusta incluso dejar un trocito más. Los cocineros de escuela dicen estiras y hasta que se te rompa. Pero yo hago eso, pero luego los 2 o 3 que me quedan en el centro les dejo ese trocito así. Si tuvieran un poquito de tierra, haríamos lo siguiente. Quitaríamos y quitamos. Y luego para limpiarlos muy bien bajo el grifo hacemos lo siguiente. Ponemos así. Le damos un corte en este sentido y otro corte transversal. Se nos abre como si fuera una flor y entonces lo pones debajo del grifo y enseguida se te limpian. Estos, como no tienen nada de arena, no nos va a hacer falta. Bueno, vamos a limpiar un par más, rápido, siempre dejando, acordaros, ese trocito de hoja que le va a dar, acordaros, y confiar en mí, le va a dar mucho sabor a la paella, mucho más que el propio bulbo de abajo, que sí, que le va a dar el saborcito del ajo, pero no del ajo tierno. El sabor del ajo tierno lo tiene aquí, en ese trozo de ahí, no os lo perdáis. Bueno, pues lo tenemos. Hacemos cortes, el tamaño pues cada uno como ve a mí, me gusta más o menos así. Y le damos un trocito para, ahora sí, ir sofriendo ya todo junto. Se nos apaga un poco el fuego. Tanto lo he querido bajar que al final lo he apagado. Par de vueltecitas y enseguida nos vamos a meter con lo que de verdad nos importa a nosotros, que es el arroz. Seguro que os estáis preguntando algunos que no hemos en absoluto sofrito el bacalao. Mirad, si yo hubiese tenido este bacalao que a mí tanto me gusta, este bacalao inglés, en ese caso lo hubiera sofrito, por supuesto que sí. Pero porque permite el sofreírlo. Sin embargo, estos bacalaos islandeses, estos bacalaos que solamente están salados, en cuanto los pones en la sartén, se deshacen. Entonces he preferido no sofreírlo para que no quedara deshecho y así luego poderlo poner al final. ¿Cuál es la diferencia, que os estáis preguntando seguro, entre este bacalao inglés y el bacalao islandés? Mirad, a simple vista ya estáis viendo, ¿verdad que sí?, el color. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? El bacalao inglés es mucho más amarillo y el islandés, este bacalao salado simplemente, es más blanco. Mirad, la diferencia no está en el producto. El bacalao puede ser perfectamente el mismo y haber estado pescado en el mismo lugar. Lo que cambia fundamentalmente y de todo es la forma de curación. En el bacalao inglés, que es empezamos por el bacalao inglés, lo que hacemos, el bacalao salado, lo que se hace simplemente se pone el bacalao cuando se pesca en sal, se sala y con eso nos garantizamos la curación del pescado. El bacalao era un alimento habitual en los años en los que no había refrigeraciones porque así salado se conservaba muy fácilmente. Muy bien, ya le hemos puesto la sal, ya lo podemos conservar. Pero, fijaos, el bacalao es un producto absolutamente insípido. Cuando tenemos un bacalao inglés como este, lo que hemos hecho es que partiendo de un bacalao como este, que estaba salado, luego se le ha dado un proceso de oreado. Es decir, se deja al sol y al aire, del sol y del aire, para que se produzcan unas reacciones enzimáticas que van dándole sabor al bacalao, hasta tener este producto que tiene sabor, un sabor penetrante y un sabor profundo. Para que os hagáis una idea, como el jamón ibérico. ¿A qué sabe el cerdo crudo? A nada. Caramba, pero el jamón está muy rico, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Las reacciones enzimáticas que se han producido en el propio jamón, que después de haberse salado, se ha estado curando. El bacalao inglés es eso, bacalao que después de haber salado
hemos curado. Por eso tiene sabor que a mí me gusta mucho más que este bacalao insípido de Islandia que me ha tocado. Pero es lo que hay. Estamos confinados, no nos podemos dejar. Bueno, os digo que no voy a sofreír el bacalao, sino que lo voy a poner una vez haya añadido el caldo para que no se me deshaga. Vamos a poner el caldo. A ver, esto es un caldo que he hecho con las partes menos nobles de este bacalao, con las espinas, las aletas, alguna piel que quedaba por ahí suelta. Con todo eso hemos hecho un caldo y hemos puesto, ya estáis todos ahí, que lo sé yo, preguntando, ¿y cuánto hemos puesto? ¿Verdad? Mirad, hablar de proporciones es muy complicado cuando estamos haciendo paella. Es muy complicado porque en realidad la mayor parte del caldo o del agua que yo le añada a la paella no se va a absorber por el arroz, sino que se va a evaporar durante el proceso de cocción. Y entenderéis vosotros que no se evapora igual si yo abro así y así, y le damos a tope, que si de repente yo lo bajo y lo pongo al mínimo. Luego, en realidad, no es una cuestión tanto de proporciones como de tener mucha sensibilidad cuando estamos cocinando. Aún así, porque sé que os importa, yo os diría que si estuviésemos cocinando un arroz meloso, podríamos ir entre 2 y 3 veces el peso del arroz. Como este es un arroz seco, yo os diría que pusiéramos entre 3 y 4 veces la proporción de arroz. Incluso podemos llegar a 5. Vamos a poner aproximadamente unos 400-500 gramos, le hemos puesto 1,5 litros de caldo y vamos a completar ahora con un poquito más de agua para que suba la proporción hasta donde nosotros lleguemos. Venimos y añadimos. Ya en este momento empezará esto a hervir dentro de nada. Mientras tanto, vamos preparando nuestro bacalao. Ya os he dicho que no me he atrevido, porque es que si lo meto a sofreír, esto se me deshace enseguida. Ponemos en trozos y vamos a seguir buscando las partes más bonitas. Las partes más bonitas del bacalao. Acordaos que podéis preguntar todo lo que queráis a través de nuestro WhatsApp. Vale, me preguntáis que qué hemos puesto en la paella, además de los ajos. Coliflor. Le hemos sofrito, un sofrito no demasiado intenso. Cuando estéis sofriendo la coliflor, cuanto más suave pongáis el fuego, mejor. Yo aquí le he tenido que dar un poquito más de tiempo del que hubiese querido, porque no había más remedio por el tiempo que tenemos. Pero cuanto más despacito vayáis, mejor. Vamos a limpiar un poquito este trozo, no me gusta, no queda bonito. Sí, me preguntáis si ponemos el agua antes del arroz. Uy, eso tiene una polémica tremenda. Yo siempre lo hago así. Yo siempre lo hago así. Y os vamos a explicar el porqué. Bueno, fundamentalmente, el hecho de sofreír ligeramente el arroz no influye en nada, no le da ningún problema al arroz, simplemente hace que se seque un poquito más en superficie y por lo tanto luego nos quede siempre más suelto. Esto es cierto, esto es verdad, pero también es verdad que al quedar más suelto, o sea, al quedar más seco en la superficie, hace que quede también un poquito menos sabroso, porque el arroz transmite sabor por el agua que absorbe hacia el interior, por el caldo que absorbe hacia el interior, pero también por el caldo que queda en la superficie, debido a la superficie. Cuando sofreímos el arroz, esa película de caldo no queda en la superficie del arroz y por tanto nos resta capacidad de absorción del sabor. Así es que yo personalmente prefiero o intento siempre no sofreír el arroz, sino ponerlo cuando la paella o el caldo ya esté hirviendo. Más, vamos a ver cómo va esto, así. Es una paella evidentemente a la que no vamos a poner sal,
Pero yo sí que siempre lo siento. Yo sé que muchos de vosotros me vais a criticar por hacer esto, que es ponerle un poquito de colorante. Pero es que los valencianos somos así, nos hemos acostumbrado tanto a comer el arroz con ese color amarillo que nos gusta, que si no le ponemos... Mi amigo Bernoller me estaría matando ahora mismo. Es un animal muy gracioso. Me dice, ¡Santos! ¿Qué estás haciendo con el arroz? No le pongas colorante, dice él. Y yo lo entiendo, porque claro, daos cuenta, Ben es un tipo alemán, nació en la Selva Negra, no ha comido un arroz en su vida, hasta que ha llegado aquí. Los arroces que él comía allí, pues digamos que no está sugestionado como nosotros a pensar que el arroz tiene que tener ese color amarillo. Pero la verdad es que nosotros, si no le ponemos un poquito de color, nos creemos que está pálido y que por lo tanto nos pesa. Así es que yo sí que le pongo un poco, no le he puesto mucho, pero sí un poquito. Ahora arrancará y en cuanto arranque, enseguida pondremos el arroz. Bien. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Me he quedado así, queda un poquito, pero vamos a hacer una cosa que es vamos a apagarlo. El próximo día haremos, o antes o después, haremos también una paella en la que utilizaremos azafrán. Y os enseñaré formas de darle color a través del azafrán. Existen, y veremos esas técnicas. Pero hoy no quería ponerle azafrán porque yo siempre persigo también una cosa, y es que si ponemos siempre los mismos aditivos, las mismas especias a todos los arroces, acabamos teniendo sabores demasiado homogéneos. Y a mí me gusta que los arroces tengan sabores personales. Vamos a ir poniendo ya. Primero pondremos el arroz en cuanto esto empiece a hervir, que no nos va a tardar nada. Podríamos haber utilizado cualquier variedad de arroz. Podríamos haber utilizado cualquier variedad de arroz. Vamos a utilizar el arroz Senia. Mirad, lo tenemos aquí. Aquí tenéis nuestras 3 variedades de arroz que tenemos en la denominación de origen arroz de Valencia. Las 3 variedades que se cultivan aquí en la Marjar Valenciana: Senia, Bomba y Albufera. Hoy vamos a utilizar el Senia. El arroz Senia es el arroz más tradicional, el que siempre hemos utilizado o han utilizado nuestras madres en casa. A mí me encanta. Es un arroz formidable. Absorbe el sabor perfectamente bien. ¿Cuál es el problema que tiene? Si te pasas 2 minutitos, enseguida se nos abre. Se nos abre sin mirar por los lados, y eso nos genera problemas porque pierde la estructura. Pero hoy vamos a intentar acertar con el punto de cocción para que eso no nos pase. ¿Cuánto arroz? Ya les decía yo, unos 100 gramos por persona. Ahora que ya estoy hirviendo, yo ya sé que me atrevo a ponerle el arroz. Si tenía medio kilo, igual me quedo con un poquito menos. Y le falta un pelín más de color. Yo le veo corto de color esta arroz. Un poquito más y un pelín más. Vamos a centrarnos ahí en ver cómo es, mientras yo voy buscando un poquito más de colorante. Así, un pelín más de color. Ahora sí. Necesitaba eso, un pelín más. Muy bien. Vale, hablábamos del Senia, hablábamos de Albufera. Ya, importantísimo, el tiempo de cocción. Hablaremos del tiempo de cocción ahora en un momento, pero yo sé que a este le va a costar como unos 18 minutos de cocer. Así es que es importantísimo esto, el cronómetro, nuestro gran aliado.
De la misma manera que os digo que hablar de proporciones no es una cosa demasiado importante, porque depende de muchas cosas, de la intensidad del fuego, hablaremos un día con calma de todos los atributos que influyen en la dinámica de evaporación del caldo. Pero de la misma manera que os digo que no es demasiado importante eso, sí que os digo que es muy importante que tomemos conciencia del tiempo. Si sabemos que este arroz se nos va a hacer en 18 minutos, son ahora las 12:26, y 26 y 10 serán 36, 36 y 8 serán 44. A las 12:44, es decir, a eso de la 1 menos cuarto, este arroz ya va a estar hecho. Es momento entonces de que estemos preocupados de subir o bajar más el fuego en función del tiempo de cocción que le tiene. Acordaos, a menos cuarto esto tiene que estar hecho. Vamos a bajar un poquito el fuego de momento. Mirad, el de fuera incluso se lo voy a apagar. Luego ya lo encenderemos si vemos que le hace más falta. Mientras, vamos a tomarnos un minuto en entender cómo se elabora el arroz. Mirad, esto que tenéis aquí, esto es el arroz tal cual nos lo traen los agricultores a los molinos. Le llamamos arroz con cáscara. Arroz con cáscara. El arroz con cáscara es el arroz que hemos desprendido ya de la semilla. ¿Y qué necesitamos hacer con este arroz? Bueno, habría que desprenderle. Lo primero que hacemos cuando nos viene del campo es secarlo, quitarle humedad. ¿Por qué le quitamos humedad? Para que se pueda conservar. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un tomate, ¿no? Mira, es un buen ejemplo. Un tomate lo dejamos encima del banco de la cocina y esperamos unos días. Enseguida le van a aparecer unos mohos, se nos va a estropear. Sin embargo, alguna vez habréis comprado tomates secos en el mercado, ¿verdad? Esos tomates secos nunca se estropean. ¿Por qué? Porque le hemos restado la humedad que haría falta para que aparecieran las bacterias, para que aparecieran los mohos, para que las levaduras también trabajaran. Es decir, que no se nos va a estropear porque lo hemos secado. Bueno, pues eso mismo hacemos con el arroz. Nada más lo traen los agricultores del campo, lo primero que hacemos es secarlo. Cuando lo secamos, ¿o cómo lo secamos? Mira, tradicionalmente lo secábamos en la albufera, en unos sequers, le llamamos nosotros, que no es otra cosa distinta de lo que llaman en las zonas cerealísticas una era. Es decir, una explanada donde nosotros tirábamos el arroz para ir volteándolo al sol y que fuera perdiendo humedad. Si alguna vez, y seguro que sí, paseáis por la albufera de Valencia, encontraréis seguro unas casitas pequeñitas diseminadas por la albufera y delante de ellas siempre hay una explanada que puede tener 200, 300, 500 metros cuadrados. No es casualidad. Esa es la explanada, la era, el sequer, donde los agricultores tradicionalmente secaban el arroz al sol. Le pasaban una especie de rastrillo, era una imagen de eso que es muy bonita, una especie de rastrillo para que a través de se fuera volteando con el rastrillo, haciendo como surcos que iban volteando el arroz para que se fuera secando por todas partes. Solamente para los muy estudiosos. Nos llega con un 25, 24, 22% de humedad y lo tenemos que bajar hasta un 16% de humedad, 15% de humedad. ¿De acuerdo? Un 15% de humedad, incluso un 14% de humedad, para que ya no se nos estropee. Lo que pasa es que lo pasamos en dos fases. Primero bajamos al 17 y luego ya bajaremos al 15 o al 14. ¿Cómo? Una especie, lo llamamos secadoras hoy en día, olvidado ya de lo del sequer, que si te llueve es un ferlamá, y utilizamos unas secadoras automáticas, una especie de estufas que funcionan con gasoil e insuflan aire caliente. Bueno, pues una vez que el arroz se ha secado, lo que hacemos es que lo almacenamos. ¿Cuánto tiempo? Pues durante el tiempo que necesitemos hasta que el mercado nos lo vaya pidiendo. Nunca más allá de la campaña siguiente. Nosotros recojamos el arroz en septiembre, nos durará hasta septiembre de la campaña siguiente. No más de eso. No nos interesa que el arroz envejezca, porque empieza a coger sabores que no nos gustan. Sabor a heno, un sabor un poco a paja, que a nosotros que utilizamos el caldo o el arroz para absorber el sabor del caldo, no nos interesa que tenga sabores raros. Luego,
el tiempo estrictamente necesario hasta que el mercado lo pide. Conforme lo vamos necesitando, lo elaboramos, pero solo cuando lo necesitáis. Tampoco lo queremos almacenar una vez elaborado, porque también se nos puede estropear. Bueno, ¿y cómo se elabora? Mirad, la primera fase en el elaborado del arroz sería esto: quitarle la cáscara al arroz. ¿Veis lo que nos ha aparecido ahí? Le hemos quitado la cascarilla. Voy a poner otro grano al lado. Tenemos aquí 2 granos de cáscara. Y este, ¿qué color le veis? Parecería blanco, ¿verdad? No lo es. En realidad estamos ante lo que llamamos un arroz integral. Habéis oído hablar seguro muchas veces, incluso lo habréis probado, ¿no? El arroz integral. El arroz integral es un arroz un poco lleno de mitos. Nos dicen muchas veces que es muy sano. La verdad es que sí que lo es. Es un poco más sano que el arroz normal, porque tiene fibras, tiene proteínas y tiene vitaminas. Os explicaré por qué. Mirad, este grano de arroz integral, eso es como si fuera una almendra. ¿Alguna vez habéis comido una almendra en el campo? Primero le quitamos la cáscara dura y nos aparece la almendra ¿de qué color? No es blanca, es marrón, ¿verdad que sí? Luego le quitamos una pielecita que tiene marrón, que tiene la almendra, y entonces ya nos aparece la almendra, ahora sí, de color blanco. Bueno, pues el grano de arroz es lo mismo. Le hemos podido quitar la cascarilla y nos ha aparecido el grano de arroz integral. Lo que deberíamos de hacer ahora es pasarlo por un molino, que es una especie de piedra troncocónica que va raspando la superficie del grano hasta quitarle esa piel, porque a diferencia de la almendra no se puede quitar con la mano, hay que rasparla con una piedra, como si fuera una piedra pómez igual. Vas raspando, raspando y va quitándole piel y blanqueando el grano. De tal forma que primero es marrón oscuro, después es marrón clarito y luego es blanco. Si venís a visitarnos al museo, al físico, no a este que nos hemos inventado durante el confinamiento, en la calle Rosario número 1, en Valencia, en el barrio del Cabanyal, veréis muy bien este procedimiento. Lo importante es que pasamos de un arroz que tiene piel marrón a un arroz que ya no lo tiene y entonces es blanco. En función de que le quitemos más piel o menos, el tiempo de cocción será mayor o será menor. Cuanto más piel le quitemos, más blanco estará y por lo tanto menos tardará en cocerse. También absorberá mejor los sabores, pero se nos pasará más rápido. Si compráis varios paquetes de arroz en el supermercado y los abrís y los ponéis uno al lado de otro, veréis que no todos tienen el mismo color de blanco. Es como los blancos en las tiendas de pintura, ¿no? Que hay un blanco roto, un blanco hueso, un blanco marfil. Bueno, pues los granos de arroz también cada uno tiene una intensidad de blanco, en función de que hayamos apretado más en el molino o menos, en función de que hayamos blanqueado más o blanqueado menos. Cuanto más blanqueemos el arroz, más y mejor va a absorber los sabores. Pero ojo, también se nos va a cocinar más pronto y se nos va a pasar antes. Haced este experimento que os he dicho. Vais al mercado o al supermercado, compráis varios arroces y comparáis el grado de elaboración. Bueno, pues eso es lo que va a marcar, entre otras cosas, el tiempo de cocción. ¿Cómo vamos de tiempo? 12:34, todavía faltan 10 minutos y esto va viento en popa. Incluso demasiado. Voy a bajarle un pelín, vamos a cerrar un pelín el gas desde aquí. El problema es que como nos hace mucho viento, tampoco podemos bajarlo demasiado porque me da miedo que termine que se nos acabe apagando el fuego. ¿Me habéis hecho alguna pregunta a través de Instagram? Voy a ver si puedo responderla. ¿De qué es el caldo? Me preguntaba, ya lo sabéis, con las partes menos nobles del bacalao, con esto, con las aletas, con las pieles, con todo eso hemos cocido durante un tiempo, nada, 20 minutos, 25, un caldo que además de tener sabor, la ventaja que tiene al cocer el bacalao es que va desprendiendo todo ese colágeno que le da al caldo una textura gelatinosa que lo hace todavía, o nos va a hacer que esta paella sea más melosita y más sabrosa. O sea que no solamente lo hemos cocinado por una cosa, sino también por la otra. Me preguntáis también... Vale, el uso del azafrán. ¿Podríamos haber utilizado azafrán? Por supuesto que sí. Yo os digo, cuando estéis utilizando el azafrán, hacedlo fundamentalmente por el sabor que le va a dar al arroz.
más allá del color. Si intentáis conseguir con azafrán este color amarillo al que estamos acostumbrados los valencianos a través de esto que es el colorante, vais a tener un arroz demasiado subido de azafrán. Y un arroz demasiado subido de azafrán os va a dar sabores como de cloro, un poco, que no resultan agradables. Utilizar azafrán, sí, pero en proporciones correctas, es decir, poquito a poco, no os paséis, y buscando el sabor más que el color. Insisto, en el próximo curso o en el otro daremos indicaciones y trabajaremos con el azafrán. Bueno, claro que no le hemos puesto sal, me lo preguntáis, ¿cómo le voy a poner sal? Si yo de lo que tengo miedo es de que no haber desalado suficiente el bacalao. Creo que sí, porque lo he estado probando y estaba bien. Pero lo he dejado en el punto en el que ya no hacía falta ponerle más sal a este arroz. Bueno, vamos a ir poniendo ya el bacalao. Lo hemos puesto justo a última hora porque no quería que se me deshiciera. Y voy a hacer un juego. A ver, si lo pusiéramos hacia adentro quedaría más bonito, pero es que a mí me gusta que la piel, siempre que cocinamos bacalao, la piel hacia adentro. ¿Por qué? Porque todo el colágeno del bacalao está en la parte de dentro. Lo vamos poniendo ya. Lo hemos podido poner a estas alturas porque, acordaos, hemos hecho un fondo con las propias pieles del bacalao. Tradicionalmente, nuestras abuelas nunca hacían un fondo, hubiesen utilizado ese bacalao inglés que se podía sofreír y luego hervir junto con el agua para que le diera el sabor. Nosotros hemos adelantado un poco el proceso haciendo el fondo con las partes menos nobles del bacalao. Ah, ya me habéis reñido, qué razón. Uy, qué lío llevo yo con esto del grao, del cañaveral, del cabañal. Me corrigen. Falso. El museo no está en el cabañal, está en el grao. Disculpadme, y un día juntos vamos a hacer una visita, si os parece bien, desde el propio Museo del Arroz, una visita alrededor de todo el barrio, veremos las bodegas de vino que habían antiguas, tal, y que nos acompañe un autóctono, un vecino de los de siempre, para explicarme a mí, por favor, de una maldita vez, dónde empieza el grao, dónde continúa el cabañal y dónde va el cañaveral, ¿vale? Venga, lo hacemos, os lo prometo. Si se fríe el arroz menos tiempo de cocción, no influye eso significativamente, pero sí que influye en que lo veréis. Si sofreís el arroz, os va a quedar mucho más suelto, mucho. Además, se nota bastante la diferencia, pero un poquito menos sabroso. Pero el tiempo de cocción no varía. ¿Me hacéis otra pregunta por aquí? Ah, sí, ya, que los trozos de bacalao y de ajo se ponen, que son muy grandes. En casa somos así, excesivos para todo, también para el bacalao. Pero bueno, no importaría demasiado puesto que no lo hemos sofrito y lo hemos dejado caer a última hora. A mí me gusta ponerlos así más grandes simplemente porque se ven más. No me quiero dejar una cosa importante, bueno, no es importante, pero nos ha llegado ahora, ¿sí? Es lo que yo ya voy a retirar esto de aquí, el momento postureo. ¿Y el momento postureo qué? Pues hombre, esta es una paella muy rica, muy chula, ¿por qué no le damos un toquecito distinto? Pues mirad, la coliflor que hemos dejado ahí se nos ha ido cociendo junto con el caldo. Si además hubiésemos tenido tiempo, que yo lo he avanzado todo un poquito más, si hubiese quedado todavía más melosa y tal, ¿qué os parece si jugamos con las texturas? Este es nuestro momento postureo. Nuestro momento postureo es cuando viene el cuñado y le decimos, oye, tranquilo que aquí estoy yo, y yo soy un cocinillas de los de verdad y de vanguardia. Y entonces tenemos que siempre buscarnos un truco debajo de la manga para que, pues eso, para fardar delante del cuñado, para ponerlo en su sitio. Y lo que se me ha ocurrido esta vez es que, bueno, chico, a mí me encanta la coliflor, bueno, voy a cambiar de cuchillo, me encanta la coliflor cuando está cruda. De hecho, os lo juro que mientras hacía esto, esto yo no me resisto porque me encanta, sobre todo esta coliflor que está tan cruda, o sea, tan dura, perdón, tan prieta, tan rica, cogerle un piñoncito de estos y esa textura es crujiente como si fuera una patata frita, es una barbaridad. Y chico, ¿y por qué nos tenemos que perder eso? Entonces se me ha ocurrido que para el momento postureo de hoy lo vamos a utilizar. ¿Cómo? Cogemos una
de las inflorescencias de la coliflor, uno de esos subtallos que tienen, y lo vamos a pasar por esto que no es otra cosa nada más que una mandolina. Si no tenéis una mandolina en casa, ya estáis tardando en ir al supermercado, o al hipermercado o a la tienda de al lado de casa a por ella. Es un instrumento fabuloso y nos permite hacer cosas que el cuchillo nunca nos va a dejar hacer, como esto. Mirad, vamos a darle, la vamos a ir cortando, laminando como si fuera trufa, ¿eh? Y mirad lo que nos sale. Esto nos va a permitir, es nuestro momento postureo de hoy. Bueno, pues vamos a coger, como yo ya veo que el arroz ya está, vamos a probar ahora el punto de cocción del arroz. Lo veo fabuloso, lo estoy viendo fabuloso, vamos a darle un minutito. Muy bien, además hemos conseguido un poquito de socarrat, fabuloso. Hablaremos del socarrat en el próximo curso, que sé que os importa mucho. Vale, perfecto. Está ahora justo en su punto correcto de cocción, muy bien, y además al mismo tiempo en el que se nos está quedando sin cal, ¿no? Se nos está terminando de secar. No sé si os acercáis un poquito, seguro que oís ahora, esto es magia, esto es el himno de la alegría, esto es el himno de la alegría. Cuando tú ves el arroz correctamente cocido, pones la oreja así y oyes el chisporroteo que dice, se me está haciendo el socarrat. El himno de la alegría. Vamos, esta paella, mira que tenía yo susto, pero no, esta paella está quedando de campeonato. Y nos queda, que no se nos olvide, el momento postureo, claro que sí. Venga, esto para el cuñado. Vamos a ir dejando la coliflor aquí, repartida, para poder jugar con las texturas. Uy, voy a rayar un poquito más, porque me he hecho corto. Un poquito más por aquí. Un poquito más de rollito postureo. Insisto, no le va a dar más sabor, pero sí que le da un puntito diferente, ¿no? A nuestra paella. Bueno, ahora ya sí, yo ya estoy oliendo. Importante, esto no es ninguna tontería, ¿eh? Hay que estar tan atentos en estos momentos últimos cuando estamos haciendo un arroz seco, con el olfato como con la vista. Si se nos quemara un poquito, lo bueno que tiene la paella es que te avisa. Enseguida te da un toquecito y a la mínima que huelas un poquito apagas el fuego, porque si prosigues te estropearás la paella. Pero si estás atento y te diera un poquito de olor a quemado, como cuando se te quema un plástico o algo similar, entonces enseguida apagas. Tienes tiempo de reaccionar. Todavía no te habrá cogido sabor a quemado la paella, pero tienes que estar atento con esto. Por eso yo hago así, y no es para que quede bonito, es porque estoy con miedo, aunque creo que no, porque si oímos freír el arroz, entonces se está haciendo el socarrat y no se está quemando el arroz. Bueno, pues ya está. Aquí tenemos nuestra paella de coliflor, ajos tiernos y bacalao. Muy típica de Cuaresma y también ahora de la cuarentena. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os lo hayáis pasado bien y que nos veamos otra vez el jueves que viene aquí en el Museo del Arroz. Os propongo para el jueves, si os parece bien, que cocinemos un risotto. ¿Os apetece? A mí me apetece mucho por homogenear a los compañeros italianos que lo están pasando fatal en la Lombardía, en la Emilia Romana, en la Emilia Romana y en el Véneto. Zonas tradicionalmente productoras de arroz como somos aquí en la Albufera. Allí, en las zonas productoras de arroz, en toda la ribera del Po, es donde más se está afectando. Por eso, para la semana que viene, cocinaremos, si os parece bien, un risotto y al mismo tiempo os iré enseñando mucho de la cultura del arroz italiano, de sus paisajes, de sus zonas de producción. Hablaremos del Véneto, hablaremos del Delta del Po, que es un espectáculo, y al mismo tiempo iremos aprendiendo a cocinar una técnica muy diferente, que es la del risotto. Pero dudo, fijaos, no sé si lanzarme por un risotto tradicional, algo como un risotto de pollos y champiñones, podría ser un ejemplo. Oye, ¿y si nos la jugamos? ¿Y si hacemos un risotto que me hizo mi amigo Marco la última vez que estuve en Bolonia, que me pareció fabuloso?
¿Veis cómo era? Un risotto de gorgonzola y pera. Atrevido, ¿eh? No sé si atreverme o no. ¿Por qué no me lo decís? Venga, vamos a jugar. Decidnos a través de Instagram, votad, ¿qué preferís? ¿Gorgonzola y pera o pollo y setas? Que en este caso tendrán que ser champiñones porque no está el mercado como para ir buscando setitas por ahí, ¿verdad? Pollo y setas, gorgonzola y pera. Vosotros decidís qué cocinamos el jueves. Nos vemos el jueves aquí a las 12. Y ahora, pues, en mi casa siempre decimos lo mismo. A la taula y al grit, i al llit, al primer grit. I si que mon anem a menjar-nos la paella, xiquetes! Vinga, baixeu! Anem allá. Vamos a ver, no me dejéis en mal lugar, ¿eh? Esta paella está buena sí o sí. Vamos allá. Nos vemos el jueves, risotto. Vosotros decidís setas y pollo o gorgonzola y pera. Os espero el jueves a las 12, aquí otra vez en el Museo del Arroz. Vamos allá. ¿Qué tal, Clara? Ana, está fabulosa, ¿cómo que buena? ¿Buena poco? Vamos a ver. Está buena. Está riquísima. Muy bien. Qué rica. ¿Has visto el socarrat que tiene? De aquí para allá, ¿eh? Nada más. Nada más. No te pases, ¿eh? Vamos allá.